El cuarteto y los tiempos de la dictadura se marcaron por diferentes facciones en la provincia de Córdoba. Uno tiene que ver con respecto a la existencia de referentes en aquel momento. En el año 1974 ya se había generado el primer festival de cuarteto. Bueno, el Cuarteto Berna, Ariel Ferrari, Carlitos Rolán, el Cuarteto de Oro y el nacimiento de una banda que sigue siendo y sigue estando vigente hoy, que es Chévere. Cuando llega el cuarteto a uno de los puntos más altos, justamente empieza a generarse o a aparecer esto que es la dictadura militar, la noche oscura que tiene la Argentina y donde son diferentes artistas los atacados por los militares que no gustaban de su música. Muchos dicen que el sonido del acordeón era los que específicamente les molestaba. Junto con el inicio de la dictadura, se empieza a atacar todo lo marginal, todo lo que ocurría en diferentes espacios donde el gusto y los estilos eran distintos, porque el cuarteto representaba a una clase social en aquel momento. Canciones de Carlitos La Mona Jiménez, por ejemplo, ya dentro de Berna o fuera con su proyecto solista, molestaban. Había bailes de cuarteto con requisas. En el medio de un baile apareció un operativo sorpresa. La Mona fue detenido en su momento, Carlitos La Mona Jiménez. El que quizás se salvó y fue creciendo en todo este estilo fue Chévere. ¿Por qué? Porque traía un estilo más tropical, Chévere, con un Fernando Vladis que tenía un tinte de voz distinto, con el Rey Pelusa que fue cambiando también con el paso de los años, el hecho de las trompetas, el hecho de los vientos, de los caños, como se decía en aquel momento, le fue permitiendo a Chévere crecer un poco más y a la par la Mona fue perdiendo terreno porque sostenía la base, aquella base de Leonor Marzano, ¿no? Del Cuarteto Leo, que incluso el Cuarteto Leo llegó a tener en su momento, pero también con rechazo, un debut auspicioso en el Festival de Cosquín, cuando el Festival de Folclore quiso abrirse primero a la Leo, luego estuvo la Mona Jiménez en Cosquín, donde tardó muchísimos años en volver porque las costumbres del Festival de Folclore Mítico también nos fueron complicando a Carlitos La Mona Jiménez. Con la llegada del Mundial 1978, en la plena vigencia de la dictadura militar, también se fue atacando de diferentes maneras la música del cuarteto. ¿Cómo? Bueno, en primer punto, esto tiene que ver con respecto a sacar de todas las disquerías, por ejemplo, la disquería de Romero en plena peatonal de Córdoba, todos los discos de cuarteto. ¿Por qué? Llegaban turistas a Córdoba y con el hecho del arribo de turistas querían evitar que aquellos que llegan de otras tierras hacia Córdoba se encuentren con el cuarteto como música representativa de la provincia. Hablaban de incultura, Canal 10 de Córdoba, LB2, LB3, fueron muchos de los medios de comunicación que tuvieron interventores que prohibieron directamente la música del cuarteto. Querían de a poco irla borrando de la escena. Ese fue el contexto del cuarteto cordobés en donde se intentó negar el origen y la cultura del pueblo. Los titulares de los diarios hablaban de música maldita. Así, música maldita que crece en las barriadas. Esto es un pantallazo. ¿Por qué? Porque el cuarteto siempre estuvo más atrás respecto a otros géneros, le costó más padecer también y tener historias no tan documentadas. Cuando se habla de dictadura y de música, mayormente se habla de artistas de renombre de Argentina o se habla de la dictadura y el rock. Pero poco se habla de la dictadura y el cuarteto porque no ha existido un revisionismo tan grande respecto a esto, porque el periodismo no ha cubrido tanto los bailes de cuarteto que llegaban a golpear a 20.000 personas. Un baile flojo por aquellos momentos era un baile de 4.000 personas. Sebastián, el monstruo, decía que el chivo expiatorio era Carlitos Lamona Jiménez porque era el más convocante, pero los hubieran querido atacar a todos. Chévere ya llegaba con otro estilo. Para el que no consume cuarteto, hay una diferencia muy grande entre la mona y Chévere. La mona es la base musical del cuarteto con piano, bajo y acordeón. En cambio, Chévere tomó un estilo más caribeño, como su nombre lo dice también. Tomó un estilo más centroamericano, con timbales, con trompetas, con muchachos de pelo largo que usaban camisas floreadas.
La Mona era todo lo contrario, era una persona y un artista que se desplegaba en el escenario, se comunicaba con la gente, tenía letras directas hacia las personas y que también hacía diferentes gestos que molestaban. Se tiraba al piso, bailando. Esto fue generando que primero a la dictadura no le gustaba, que tampoco lo comprendiera y que el género padeciera mucho para volver a generarse. Un género que todavía era nuevo, pero que seguía representando. Si bien no hay una canción o una música exacta que hable de la dictadura tal como lo hace el rock, el cuarteto lo hace de otra manera, con canciones de denuncia como Por portación de rostro de la mona, El marginal de la mona, uno de los grandes himnos que tiene el cuarteto, y letras en tiempos de la dictadura que querían evitar aquel compromiso, esa música que no decía nada. Así como en el tango se generó Azúcar, Pimienta y Sal, una canción que no decía nada, en el cuarteto se generaban canciones conocidas como las gaitas. La gaita del lobizón, la gaita de la cenicienta, la maratón del gordo. Canciones que decían poco para evitar la censura, pero la censura no iba solamente por la letra, iba también por la música y por la intolerancia, por no comprender que el cuarteto representa y representaba a muchísimos vecinos, a muchísimas personas que trabajaban diariamente y que en aquel momento representaba un sector social que hoy es muy distinto, porque hoy el cuarteto suena en todos lados, porque hoy el cuarteto ha llegado a sonar, incluso en este momento se está anunciando una gira de cachumba por España. Imagínese usted entonces hasta qué punto llega el cuarteto. ¿Por qué? Porque hay grupos hoy como la conga, como la barra, que suenan en los lugares que están económicamente más favorecidos, o por lo menos en lugares donde el costo de vida es más alto. La Mona tiene su propio festival, es decir, que a pesar de todo lo que se ha querido hacer, la cultura del pueblo ha permanecido y sigue fija. Y hay que cuidarla para que los 70, los 80 o todo lo que tenga que ver con las botas no puedan nunca más acercarse a lo que nos reúne y nos hace felices. Daniel Rodríguez, desde aquí un saludo para todos ustedes.